días, Lice, buenos días compañeros. A mi grupo nos tocó exponer el método Simplex. El método Simplex se conoce como un método analítico dedicado a solucionar los problemas que tenga lugar dentro de la programación lineal. De este modo cuenta con la habilidad de resolver los modelos más complicados que el método gráfico. Este algoritmo se desarrolló en 1947 por el matemático norteamericano George Dancy, y como resultado se aplicó de manera rutinaria con el fin de resolver problemas de gran magnitud presentes en los ordenadores. Hoy en día el método Simplex se puede aplicar con eficiencia y diversidad a varios paquetes de software para facilitar el proceso de cálculo. Bueno, las bases del método Simplex serían que este método se ha convertido en el método general para resolver problemas de programación lineal. Se caracteriza por buscar soluciones mejores que en el método gráfico, lo que optimiza la función objetivo del problema. Para esto tenemos algunos pasos que son la formulación del modelo. Los modelos matemáticos en específico hacen uso de símbolos matemáticos y presentan variables como serían las que se llaman variables, que representan las incógnitas del problema, las restricciones, que contemplan las limitaciones a las que se encuentra sujeta la resolución del problema, y la función objetivo, que representa la meta que se pretende alcanzar y en la cual se basan las decisiones principales para maximizar los beneficios o bien para minimizar los costos. Sin embargo, los resultados nunca deben tomarse literalmente, pues es deber de cada uno considerar que hay factores externos como el cambio climático, la competencia y las condiciones de seguridad, entre otros. Bueno, voy a continuar con el paso a paso del método Simplex. Considerando el modelo lineal, el método Simplex requiere que ésta se convierta a la forma estándar, es decir, cada restricción se convertirá en una igualdad, además de incorporar variables de holgura que permiten expresar la cantidad de recursos no utilizados durante las actividades. Se plantea el siguiente modelo en su forma original. La variable de holgura permite determinar los excedentes de las restricciones que podrían ser empleados en otros fines sin que la solución óptima se altere. El modelo, paso 1 a cambiar el modelo a forma estándar. Las igualdades del tipo de menor igual se implica la cantidad usada. Para convertir en una igualdad y hacer uso de ella en el método Simplex, se adiciona una variable holgura al lado izquierdo de la ecuación Sn de tal forma que 6x1 más 4x2 es menor o igual a 24, que se convertirá en 6x1 más 4x2 más la variable holgura 1 igual a 24. Por parte de una restricción del tipo mayor, igual representa un límite inferior para las actividades que se encuentra respecto a la función objetiva. Por lo que vemos por lo tanto, la cuenta de la izquierda es mayor a la ecuación del lado derecho, o el límite de igualdad. Un excedente para convertir en una igualdad será necesario restar, o sea, para poder igualar hay que restar el valor para que pueda ser igual. Como podemos ver, x1 más x2 es mayor o igual a 800, que se convertirá en x1 más x2 menos
la variable de exceso 2 igual a 800. Por su parte, la función objetivo debe cambiar de signo, de positivo a negativo o viceversa. Max z igual sobre 100 x1 más 125 x2 será max igual menos 100 x1 menos 125 x2, que va a dar el modelo de este ejercicio que podemos ver en pantalla. Continúa mi compañera. Para realizar el paso 2, necesitamos armar la tabla simplex. ¿Cómo vamos a armar la tabla simplex? Primeramente tomamos las tres ecuaciones, las tres igualdades, como vemos al principio, y los vamos a dividir en una tabla, donde en la primera columna se va a colocar las variables de holgura, y en las otras filas se va a poner el número que está antes de las variables x1, x2 y las variables de holgura. Algo similar a lo que se hace con la regla de Ruffini. En el caso que es en la ecuación 6x1, solo voy a tomarle la variable, el número 6. Cuando está más 4x sub 2, solo voy a poner el número 4. Cuando está la variable de holgura S sub 1, voy a poner 1, porque solo aparece 1. Y en el caso, en la primera igualdad, no tengo la variable de holgura S sub 2, y como no tengo, voy a poner 0, como se ve en la tabla. En la solución voy a poner la igualdad, que ha salido 24. Hacer este proceso con todas las igualdades. Ejemplo, la segunda ecuación va a ser x sub 1 más x sub 2 menos la variable de holgura s sub 2 igual a 800. Al igual que la maximización z va a ser igual a menos 100 x sub 1 menos 125 x sub 2. Y como no tenemos la variable de holgura s sub 1, s sub 2, ponemos 0. Continuando a la exposición, como tercer paso, nosotros vamos a tener que elegir el valor de z, el más negativo, ¿no? Como podemos apreciar, en la fila tenemos menos 100 y menos 25. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener que localizar el mayor. En este caso está como menos 125. En este ejemplo es de maximizar. En este caso nosotros vamos a tener que hacer desaparecer los signos menos. Pero si en caso hubiera sido minimizar, sigue el mismo procedimiento, ¿no? No cambia nada. La cuestión es que en el otro nosotros vamos a tener que hacer desaparecer los datos que vienen con signo positivo. Pero como en este caso es maximizar, nosotros tenemos que hacer desaparecer lo que viene a ser los con signo negativo. Y cuando nosotros ya hagamos desaparecer signos negativos en nuestra función objetivo que viene a ser z, vamos a poder llegar, ¿no?, a una solución óptima. Ahora les va a continuar nuestro compañero con el otro paso. El paso 4 se determina la variable que va a salir y el pivote. Para determinar qué variable va a salir, se divide la solución entre la variable que entra. 24 dividido entre la variable de la variable que está saliendo en la columna o en la fila, es a 4. 24 dividido entre 4 es a 6. 800 dividido entre 1, 800. El otro va a ser infinito. Y se escoge el variable que es menor, el variable que es más pequeño. Se va a escoger entonces la variable
La variable que va a salir va a ser la S1 y la entrante va a ser X2. Continuando al siguiente paso. Vale, al quinto paso sería. Buen día, Licen. Vamos a hacer el quinto paso. En el quinto paso voy a explicar cómo convertir el 1 y el menos 125. Para esto necesitamos una tabla en la cual vamos a poner reglón x2, inverso del valor que se hará 0, el resultado en el medio, reglón que se desea convertirse y el nuevo valor. En el reglón x2 vamos a copiar el valor como es tal cual, es 1.5, 1, 0,25, 0 y 6. El inverso del valor que se hará a 0 se convierte en perdón, acá que se ve con 1 positivo se va a poner menos 1 en todas las columnas y el resultado se va a copiar, se va a multiplicar 1.5 por menos 1 para que salga el resultado menos 1.5. 1 y 0,25, 0 y menos 6 en el resultado. En el reglón que se desea convertirse, se copia lo que es la S2, que es 1, 1 y 0, menos 1 y 800. Para sacar el nuevo valor, se multiplica 1 por menos 1.5 para que nos saque el nuevo valor, que es 0,5, 0, menos 0,25, menos 1 y 794. Continuando con la otra tabla, vamos a convertir el menos 125. Hacemos la misma tabla, reglón x2, inverso del valor que se hará 0, perdón, el resultado, reglón que se desea convertir y el nuevo valor. La segunda tabla, por favor. Como podemos ver en la segunda tabla, tenemos ya igual los valores de x2, que son los mismos. El valor inverso del valor que se hará 0, que en este caso lo hemos copiado con el valor positivo. Recordemos que estaba con menos 125, perdón. Y hacemos el mismo procedimiento que el anterior. Multiplicamos. Nos va a salir el resultado aquí con 187.5, 125, 31,25, 0 y 750. Copiamos igual el reglón que se desea convertir, que en este caso es el Z, que recordemos que estaba en la tabla del modo simplex, que es menos 100, menos 125, 0, 0, y hacemos lo mismo, ¿no? Menos 100 por 187.5 y nos va a salir el nuevo valor. Ahora sí podemos hacer nuestra tabla, modo simplex, en la cual vamos a poner valor de holdura, x1, x2, s1, s2 y solución. En la x2 vamos a copiar tal cual. Recordemos que ahora los valores nuevos de x2 son 1, 0 y 0. Copiamos los reglones que son del resultado a la vertical, diré a la horizontal, perdón. Que s2 es menos 0,5, 0, menos 0,25, 1 y 794. Y hacemos lo mismo con el nuevo valor, ¿no? Copiamos ahora en Z. Recordemos que este procedimiento se hace en una nota, en el otro cuadro, perdón. Si está mal hecho el procedimiento, hay que repetir el paso 3 de nuevo, ¿no? Porque ahora la Z es 5, 0, 31.25, 0, 750. No hay ningún valor negativo. Gracias. Continuando, otra comprobación que podemos utilizar para ver si el procedimiento ha sido el correcto es que simplemente podemos sustituir utilizando
los valores de holgura y de zeta que están en el cuadro. Y reemplazando los valores que serían zeta, tendría que salirte el mismo resultado de la solución, que sería 100 más 120 multiplicado por 6, te tendría que salir 750. Bueno, licenciado, en conclusiones, si bien el método simplex puede ser resuelto de forma algebraica, la forma de tabular es apropiada para todos aquellos que se encuentran en un curso introductorio como el nuestro, pues la mayoría no sabe, y es necesariamente que tengan el conocimiento del uso de matrices y poliedros. Bueno, en el mercado y la constante competitiva piden y exigen personas generadoras de ideas nuevas, pero justo cada idea requiere decisiones que implican una serie de recursos de toda índole. Ustedes pueden necesitar clavar un clavo y a pesar de tener un martillo, pues preferir usar una piedra para lograr su fin. Hoy la herramienta le ha sido dada pero usarla de manera adecuada le corresponde a usted. Ya, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. A nuestro grupo nos tocó exponer el método de las dos fases. El método de las dos fases, lo siento. Ya, a ver, este método es una variante de algoritmo simple que lo usan más que todo como una alternativa de la gran M. O sea, es que este método de la gran M suele fallar en el computador porque es un número muy grande o en su redondeo, más que todo por eso. Como su nombre lo indica, trabaja por medio de dos fases o procedimientos. El objetivo de introducir el método de las dos fases es utilizarlo para encontrar una solución factible y factible básica. O sea, y así poder iniciar el método simplex. En pocas palabras, el método de las dos fases permite determinar si un problema de programación lineal es factible o no. A continuación vamos a vamos a pasar a explicarles unos cuantos ejercicios o un ejemplo. Buenos días, compañeros. Bueno, prosiguiendo con la exposición, haremos ahora lo que es un ejercicio por el método de la doble fase. Y como podemos ver en el ejercicio, cuando nosotros tenemos un problema de minimización, lo primero que nosotros debemos hacer para resolver el ejercicio es cambiarlo a un ejercicio de maximización. Y cómo vamos a hacer esto es multiplicando el ejercicio por -1, en el cual nosotros podemos tener ya el ejercicio de maximización. Siguiente. Ya. Ahora, para resolver el ejercicio, primeramente tenemos que hacer lo que es la estandarización. ¿Cómo hacemos esa estandarización? Cuando tenemos nosotros nuestras variables de restricción, en la primera restricción tenemos lo que es el signo de mayor o igual que. Cuando pasa esto, nosotros tenemos que restarle una variable de holgura y sumarle una variable artificial. En la segunda restricción tenemos el signo que es igual. En este caso, añadimos una variable artificial. Y en la última restricción tenemos lo que es el signo de menor o igual que. Únicamente aquí se añade lo que es una variable de holgura. Para subir estas nuevas restricciones, estas nuevas variables que añadimos a las restricciones, a nuestra función objetivo, nosotros debemos subirlo únicamente en la primera opción con un signo positivo y un 0 por delante, prosiguiendo con la variable artificial, que es un signo negativo más la m por delante. En la segunda restricción únicamente subimos el signo de negativo más la m por delante como anteriormente, y en la última restricción subiremos en este caso, como es menor o igual que, subiremos con el mismo signo la variable de holgura con un 0 por delante. Siguiente, por favor. Ahora, para proseguir con la resolución del ejercicio, primeramente vemos que tenemos dos
recuadros, dos filas con la función objetivo de menos z. En el primer recuadro llenaremos todos los números con 0, únicamente las variables artificiales que son x sub 5 y x sub 6 irán con el número 1, debido a que esto nos ayudará después con el ejercicio. En el lado izquierdo vemos que pusimos las variables x sub 5, sub 6 y sub 7, debido a que estas son con signo positivo. Para resolver el ejercicio, las variables que van a ir en este lado izquierdo deben ser siempre con signo positivo. Y vimos anteriormente que x sub 4 tenía un número negativo. Y para completar el recuadro simplemente copiamos lo que son los números de cada restricción. Ahora, para proseguir con la resolución del ejercicio, primeramente lo resolveremos con el método simplex. Y la primera regla que nos pide para resolver por método simplex es encontrar el menor negativo. Como vemos en el primer recuadro no hay un menor negativo. Para encontrar este menor negativo lo que haremos es multiplicar por menos 1 tanto la fila y la columna de x sub 5 y x sub 6, que son las variables artificiales. Entonces, multiplicando eso y haciendo la sumatoria nos sale lo que es el resultado de menos 12. Y así proseguimos haciendo los demás resultados. Y como vemos, para resolver este método tenemos que encontrar nuestra fila y nuestra columna pivot. En este caso, en el primer recuadro, el número pivot es 6, lo cual nos indica que va a salir la variable sub 5 y entrará x sub 1 en el siguiente recuadro. Y posteriormente proseguiremos a multiplicar por el mismo número toda la columna, toda la fila que es de x sub 1. Y como podemos ver así, proseguiremos haciendo cada recuadro. Seguimos teniendo lo que son los números negativos, entonces lo que nos indica que tenemos que seguir resolviendo el ejercicio. Volvemos a buscar una fila y una columna pivot, en este caso es el número 2. Lo que nos indica que la variable artificial sub 6 saldrá y entrará la variable sub 2. Ahora, como podemos ver, ya tenemos en nuestra función objetivo de menos z, no tenemos ningún número negativo. Esto nos indica que esta es la finalización de la fase 1. Pero como podemos darnos cuenta de que estamos haciendo bien y cómo podemos proseguir a la segunda fase, es que la primera función objetivo es igual a la última función objetivo que sacamos. Y que en nuestro lado izquierdo todas las variables deben ser de holgura o las variables de la función. No debe existir ninguna variable artificial, ya que es la que queremos que desaparezca. Prosiguiendo con la segunda fase, continuará mi compañero. Bueno, para trabajar la fase 2, se requiere que la fase 1 ya esté completada. Del mismo modo que verificando para que esté completada, podemos ver que el último recuadro de la fase 1 con el cual vamos a trabajar tenga la función objetivo igual a la función objetivo inicial, ¿no? Como dijo mi compañera. Bueno, como aquí podemos observar, en lo que está pintado con azul, se verifica, ¿no? Que terminen las variables artificiales con 1 también. Entonces se procedería para empezar la fase 2 a anular lo que son las columnas de variables artificiales. En este caso serían x5 y x6. Para esto vamos a trabajar en la fase 2 copiando primeramente lo que son nuestros coeficientes tecnológicos, que son lo que está pintado con verde, ¿no? Tenemos que copiar tal cual eso menos la función objetivo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una vez copiado, empezamos nuestro segundo recuadro, ¿no? Para hallar nuestra función objetivo, tenemos que trabajar con nuestros datos de estandarización del inicio, ¿no? Estos datos de estandarización que explicaron en la primera fase, tenemos que pasarlos con signo opuesto, como podemos ver en el pintado amarillo. Una vez que pasamos nuestros datos del pintado amarillo, tenemos que convertirlo a nuestros números, como podemos ver x1 y x2, tenemos que convertirlos igual a como estaban en la tabla final de la fase 1, que son con ceros. Esto se hace según la regla de verificación. La regla de verificación indica que tiene que haber nuestro mismo número, o sea, si son 3 variables con las que empezamos a trabajar, la regla dice que va a ser una 3 por 3, si son 4, 4 por 4. Esta verificación es una forma de guía.
Para la fase 2 tenemos x1, x2 y x7, ¿no? Entonces nuestra regla tiene que ser, como ahí dice, 3×3, con las funciones de objetivo que son nuestros principales datos que tenemos que sacar para empezar a trabajar. Esto se hace multiplicando con sus negativos, es decir, menos 6 por el 1 que está en los coeficientes tecnológicos de su columna, para hallar el 0, ¿no? Menos 6 por 1, menos 6, más 6 igual a 0. Y así anulamos lo que son nuestros datos grandes, ¿no? Una vez completado lo que es la regla de verificación en nuestra tablita, empezamos a trabajar. ¿Qué tenemos que hallar? ¿Cuál es el objetivo de esta segunda tabla? Es anular todos los negativos, ¿no? Para hacer esto, debe existir por lo menos un negativo en nuestra función objetivo que hemos hallado, ¿no? Con nuestras operaciones. Y luego se deberá resolver por método simplex normal hasta que todos sean positivos. En el caso de que todos sean positivos, como en este caso, se termina el ejercicio. Siguiente. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Alberto Marca Mejía. Posteriormente yo me pondré a explicar la parte de solución y verificación del ejercicio de la fase 2 del método doble. Muy bien, pero antes de llegar a la solución tenemos que guiarnos al recuadro superior que está en un círculo blanco, que todos los valores de la variable z tienen que ser positivos, obligadamente positivos. En caso de que sean negativos, tenemos que seguir utilizando el método simplex para poder encontrar su valor positivo. Muy bien, como en este caso ya tenemos todos los valores positivos, pasamos a la parte de solución, que sería menos z igual a solución de menos 12. Esto está expresado en su maximización, por lo tanto tenemos que convertirlo a la minimización. Multiplicamos por menos 1 para llegar a la minimización como en la primera fase. Ya encontrando la solución de z, que es igual a 12, encontramos la solución de x sub 1, que acá lo tenemos en un círculo rojo que está en el recuadro superior. X sub 1 es igual a 0. X sub 2 es igual a 3. Y no tenemos el x sub 3, que es la tercera variable de la función original. Por lo tanto, x sub 3 se sobreentiende que es 0. El x sub 7 se puso como variable de holgura en la estandarización para encontrar la solución de la primera fase. Muy bien, encontrando las variables, los valores de las variables, pasamos posteriormente a la verificación. Trabajamos con la función que hemos transformado, pero ahora tenemos que llevarlo a la minimización, es decir, a la función inicial. Ya teniendo la función original, que es la minimización de z es igual a 6x sub 1 más 4x sub 2 más 2x sub 3, pasamos a reemplazar los valores de las dichas variables. Z igual a 12, ya tenemos el ejercicio de la verificación, que es 12 igual a 8, reemplazamos x sub 1 con 0, más 4x sub 2 por 3, ya reemplazado el valor, 2x sub 3 reemplazando con 0. Vemos que la solución 12 es igual a 12. Así podremos concluir que el ejercicio está correcto. Cabe recalcar que en caso de que la variable de z en el círculo blanco los valores sean negativos, tenemos que seguir utilizando el método simplex para continuar con el ejercicio. Pero en este caso no, ya encontramos la solución y eso sería todo de la segunda fase. Bueno, continuando con el segundo ejercicio de doble fase, tenemos la función objetivo de maximizar z igual a 5 x sub 1 menos 2 x sub 2 y más 3 x sub 3, sujeto a las siguientes restricciones. Como primera, 2x sub 1 más 2x sub 2 menos 3x sub 3 mayor o igual a 2. 3x sub 1 menos 4x sub 2 menor o igual a 3. Y por último, x sub 2 más 3x sub 3 menor o igual a 5. Lo primero que se debe hacer es estandarizar el ejercicio, es decir, aumentar, igualar a todos
mayores y menores iguales que simplemente igualarlos. Entonces lo que se hace es aumentar. Si es mayor o igual, entonces se le debe restar una variable de holgura y aumentar una variable artificial. Y si es menor o igual, simplemente se debe aumentar una variable de holgura. Como se ve en las restricciones, la primera restricción era mayor o igual, entonces x sub 4 es una variable de holgura que se está restando y x sub 5 es nuestra variable artificial. En la segunda restricción, x sub 6 es la variable de holgura. Después de eso, para la función objetivo se suben las variables que se han ido aumentando, las variables artificiales y las variables de holgura, con signo positivo las de holgura y signo negativo las artificiales. Bueno, lo que se hace es llevar a la tablita. El método indica que todas las variables menos la variable artificial debe ir con ceros. Todas las variables con ceros menos la variable artificial debe ir con 1. Entonces lo que se hace en este caso es que ese 1 que está en la variable artificial x sub 5 debe convertirse a 0. Entonces, se debe de multiplicar por menos 1 toda la fila de la variable z. Y así vamos a tener menos 2 para x sub 1, menos 2 para x sub 2, 1 para x sub 3, 1 para x sub 4, 0 para nuestra variable artificial, 0 para x sub 6 y 0 para x sub 7. Y para nuestro lado derecho estará con negativo menos 2. Bueno, después lo que se hace es identificar, ¿no?, cuál es el mayor negativo. En este caso es menos 2, que se encuentra en la columna de x sub 1. Entonces esa es la variable que va a entrar a la tabla y la que va a salir se debe dividir el lado derecho dividido entre la variable que va a entrar. Es decir, 2 dividido entre 2, 3 dividido entre 3 y 5 dividido entre 0. Bueno, los resultados nos van a dar en el lado derecho con estas divisiones 1, 1 y 0. Entonces tenemos que agarrar el menor y en este caso lo que queremos hacer es eliminar a la variable artificial. Entonces el que va a salir va a ser x sub 5. Entre la intersección de x sub 1 y x sub 5 que va a salir, encontramos al número pivote, que es el número 2. Entonces, lo que hace este número 2 es dividir a toda su fila de x sub 1 cuando entra a la tabla, como se puede ver, y después ese menos 2 que está en nuestra variable z, debemos convertirla en 0. Lo que se hace entonces es multiplicar toda la fila de x sub 1 por 2 más la fila de la z y nos van a dar los siguientes resultados. Para la z nos va a dar 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. El mismo que se tenía inicialmente. Entonces, para convertir también ese 3 que está en la fila de x sub 6, se debe de igualmente multiplicar x sub 1, toda la fila de x sub 1 por menos 3 más la x sub 6. Entonces nos va a dar como resultado 0, menos 7, 3 medios, menos 3 medios, 1, 0 y 0. Como en la fila x sub 7 ya tenemos un 0, no se hace nada con esa fila, simplemente se la queda y hasta ahí terminaría la primera fase, porque todos dan positivo. Bueno, continuando con la segunda fase, uno de los requisitos para pasar es que no haya ninguna variable artificial
Por eso, como vemos en el recuadro, hay la X artificial está tachada, ya que no la tomamos en cuenta. Es decir, que en el lado izquierdo, por así decirlo, hay una X variable sub 6, por así decirlo, no tendría solución y ahí acaba el ejercicio. Pero como este no es el caso, vamos a continuar. Como solamente tuvimos una variable artificial, tachamos la X sub 5 y continuamos con una nueva tabla para comenzar la segunda fase. ¿Qué es lo que se realiza? Tenemos que copiar X1, X sub 6 y X sub 7 tal cual, o sea, es copy-paste. Lo que tenemos que encontrar aquí en sí es el cuadro color vino y el rosita, ¿ya? ¿Cómo vamos a llenar el cuadro de color guindo? Pues solo hay que copiar lo de la función objetivo o lo que hemos estandarizado, ¿no? Con la diferencia de que vamos a multiplicar por -1, es decir, que todos los positivos van a pasar con negativos y todos los negativos van a pasar con positivos. Como vemos en la estandarización tenemos maximizar z, 5x sub 1, pasa como negativo porque multiplicamos por -1, menos 5. Menos 2x2 pasa con positivo con 2. Y lo que sería, y más 3x sub 3 pasa como negativo a menos 3. X sub 4, X sub 6 y X sub 7 son de holgura, son lo que hemos estandarizado, lo que hemos agregado, entonces eso simplemente se agrega con 0. Como no hay una igualdad, se pone igual 0 en el lado derecho. Una vez realizado, ya tenemos la tabla completa, la que sería la primera tabla. Pasamos, siguiente diapositiva, por favor. Ya, allí para que se ubiquen aún más tenemos la tabla completa del ejercicio de la segunda fase. Aquí nos dice que en la primera tabla tenemos que cumplir con la regla que son ceros, ¿no? ¿Qué pasa? Que X sub 6 y X sub 7 sí cumplen esta regla, pero X sub 1 no lo cumple. ¿Por qué? Porque tenemos un menos 5 en lo que sería en la Z, ¿no? Entonces, no estaríamos cumpliendo. ¿Y cómo llegaríamos a que llegue, ¿no? Tenemos que hacer que menos 5 sea 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La pregunta es fácil. Simplemente multiplicamos por 5 positivo, ya que vamos a multiplicar 5 por 1, 5, sumamos con la parte de color vino, que sería menos 5, total nos daría 0. Y hacemos todo eso con la fila de la X sub 1. 5 por 1, 5, sumamos con la parte de arriba, que sería más 2, nos da 7. Y así encontramos la fila rosada, para hacerlo más resumido, ¿no? Una vez encontrado todo lo que sería haciendo esta resolución para encontrar la fila rosada, tenemos que encontrar el número menor. ¿Para qué? Para hacer el simplex. Ahí ya tenemos recién una simplex, cumplimos con la regla, entonces podemos proceder. Nuestro objetivo aquí es llegar a números positivos y así concluir con el ejercicio, ¿no? Como pueden ver, el número menor acá sería menos 11 medios. Entonces, ¿qué se hace? Se toma toda esa columna que sería de X sub 3. Entonces, toda esta columna dividimos en sí 5 dividido entre menos 11 medios y encontramos el número menor. En este caso el resultado de todo eso fue el 3 medios. Ese sería nuestro número pivote. Dando como resultado que vamos a dividir toda esa fila por 3 medios y acá podemos ver dónde lo sustituimos y dónde están los resultados, que es el color amarillo. Así vamos solucionando con el método simplex, realizando hasta llegar a números positivos. Una vez concluido eso, tenemos la solución y copiamos lo que sería la maximizar z, que sería 85 tercios. X sub 1 valdría como 23 tercios y X sub 2
igual a 5. Entonces, esa sería nuestra solución. Es decir, el último cuadrito del lado derecho, esa sería nuestra solución. Y con todo eso, muchas gracias. Hemos finalizado con la exposición. Una última explicación. Lo que muchos tal vez se deben estar preguntando es ¿para qué sirve este método? Y es para hallar las soluciones óptimas de un problema de programación lineal con 3 o más variables, como ya vieron, las variables de la función, de holgura y las artificiales. Es un procedimiento repetitivo, como ya vieron, se hacen bastantes tablas de programación lineal que va desechando las soluciones no factibles en cada paso y evalúa así la solución obtenida, si es óptima o no. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a explicar el método dual simplex. Este no es un método diferente, es un método nuevo que consiste en un solo variante inicial del método simplex, es decir, una manera diferente de hallar que la variante sale de la base y por ende que otra variable entra en su lugar. Las condiciones para aplicar este método. La única condición ineludible es que exista al menos un lado derecho negativo. Si el problema está resuelto desde un inicio por este método, se debe verificar además las siguientes condiciones. Las restricciones de tipo menor o igual, función objetivo maximizar o minimizar, condiciones de estimabilidad satisfecha. El análisis de la sostenibilidad se aplica a tablas óptimas que podrían contener variables artificiales con la única condición de tener algún lado derecho negativo. En este caso, el lado derecho negativo no surge en resolución del problema, sino porque se ha presentado algún cambio en el modelo de programación lineal. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con algo de teoría. Voy a explicarles sobre las razones por las cuales es importante el método dual simplex. De sensibilidad en los casos, cambios en el lado derecho y incrementos de restricción. En este caso, la factibilidad del problema podría levantarse. Aparece en el lado derecho negativo y es preciso hacer algo para que ya no aparezcan lados derechos negativos. Dependiendo de la característica del problema, a veces es conveniente no manejar. Variable artificial. Si tiene restricciones de mayor o igual, convendría multiplicar -1 para que sea todas las restricciones menor o igual, en cuyo caso lo más que se incluye son variables de holgura. Esto puede implicar una ventaja práctica traducida en menor tiempo de cómputo manual y menos posibilidad de sus resultados incorrectamente, redondeados en resolución por computador. Procedimiento. Analizando una determinada base correspondiente en un problema que verifique condiciones ya indicadas. Elegir la variable que sale en base. Para ello se considera la variable que presenta el lado derecho más negativo. En caso de empate, este se rompe arbitrariamente. Como siguiente punto, elegir la variable que está en la base. Para ello se calculan los cocientes entre los elementos de región de función objetiva de la tabla, analizando en los elementos correspondientes de región de la variable, que sale en base a esto cociente o radius. Solo se hallan para aquellas variables que presentan elementos negativos en la región de la variable. Otro punto, elegir el elemento pivote, que en este caso es negativo, y proceder con el método simplex. Los pasos indicados se efectúan hasta que el problema presente una tabla que además
de óptima sea factible, no lado derecho negativo. Para complementar algo más, el método dual simplex, como sabemos, el método simplex es un algoritmo iterativo que iniciando en una solución básica factible, pero no óptima, genera soluciones básicas factibles cada vez mejores hasta encontrar la solución óptima. Si esta existe, nótese que la base de su lógica es mantener la factibilidad mientras busca la optimalidad, pero surge la posibilidad de usar otro esquema igualmente iterativo, que como contraparte del simplex comienza en una solución básica óptima, pero no factible y mantiene la inmejorabilidad mientras busca la factibilidad. Con este procedimiento se llega igualmente a la solución óptima. El nuevo algoritmo fue desarrollado en 1954 por Lenke, que se conoce con el nombre de método dual simplex. Bueno, en ese ejercicio el ejemplo se ve distinto, entonces tenemos que transformar a lo que es el modelo de dualidad. En ese ejemplo he transformado de la siguiente manera, como nos dice que el lado derecho por lo menos tiene que tener un negativo. Los signos de las restricciones sí o se tienen que tener menor o igual. Entonces copiamos minimizar z, x1 más x2 sujeto a. Ahí le ponemos el signo negativo que es x1 menos x2 mayor o igual a menos 6. Después el siguiente dice 6x1 más x2 menor o igual a 5 menos 1. 6x1 más x2 mayor o igual a 5 y el x2 mayor o igual a 5 y las restricciones de no negatividad son x1, x2 mayor o igual a 0. Como pueden ver en el otro lado, las restricciones de menor o igual ya nos igualan. Entonces, de la siguiente manera se transforma si el ejercicio nos da así desigual como se puede ver en el ejemplo más arriba con el bolígrafo rojo. Siguiente foto o siguiente diapositiva. En ahí debemos transformar a un modelo de dualidad de la siguiente manera. Minimizar zx1 más x2 sujeto a x1 más x2 mayor o igual a 6. Y después 6x1 más x2 igual a 5. Después x2 menor o igual a 5 y las restricciones de no negatividad. En el otro lado, como pueden ver, simplemente solo se copia de la columna que está igual a 6 y después 5, abajo 5, eso se maximiza a como 6y más 5y2 más 5y3 y las restricciones se copian como se puede ver con rosado como está marcado, ¿no? Como y1 más y2 más y3 que es igual a menor que 1. Y abajo se copia igual de cómo está marcado con la fecha. Y1 más 6y2 que es menor igual a menos 1 y las restricciones de no negatividad. En el ejercicio se puede observar otro ejercicio que yo he planteado.
que nos da el ejemplo minimizar z 2x más 1, 2x más y. Esos ejercicios pasamos a estandarizar y aumentamos las holguras, que las holguras son el 0x más 0x4 más 0x5 más 0x6. Y abajo se aumenta a las restricciones como x más 3, como x más 4, x más 5 y x más 5. Y se pone igual a 12, igual a menos 3, igual a 3 y menos 3. Y pasamos a la tabla. En la primera tabla se copia de lo que hemos estandarizado. Como pueden ver, se pone x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Y se copia con signo negativo para la función z de lo que está, donde hemos aumentado con las holguras, eso más. Copiamos como menos 2, que es de 2x sub 1 de allí. Y de la siguiente manera, 2x2, que hemos copiado como menos 2. Y después de las holguras, que lo que hemos aumentado, copiamos con ceros. Como pueden ver, está todos con 0. Y las restricciones igual copiamos de la siguiente manera, con sus signos tal como está. Y los artificiales, ahí ponemos uno que está a lo diagonal, se ve. Y en el primer cuadro solo se copia tal como está al cuadrito. En el segundo cuadro ya se multiplican para función z. Le he multiplicado de la fila pivot, que es de menos 3, en esa fila era, que sería menos 2 que tenemos para z, que está en la fila de x1, menos 2, que sería más 2 de la fila entrante, que es la de x1. De la fila que es x1 sería menos 2 más 2 por 1 nos da 0 para la función z. Y de la siguiente manera para x2 en esa columna nos da menos 2 más 2 por 1 medio. Por menos 1 tercio, que nos da menos 2 tercios. Menos 2 tercios para la función z. Y de la siguiente manera, así se multiplica. Y para el último cuadrito, en la función z no nos tiene que dar ningún negativo, y con eso sería el ejercicio que está bien, y ahí termina y se verifica. Si la verificación nos iguala, entonces nos dice que el ejercicio está bien. En este caso, la solución sería de la función z 15 y de x1 21 cuartos y de x2 9 cuartos.